Bienvenidos nuevamente al estudio de Saldrá la estrella de Jacob. Por la gracia de Dios estamos nuevamente de vuelta. Gracias sea nuestro Dios del cielo y la tierra, el Rey del universo. Gracias que nos ha dado la oportunidad de continuar y seguir predicando la palabra. Muchas veces vienen sentimientos a uno por la razón de que las personas se les hace muy difícil aceptar la palabra de Dios. Se les hace muy difícil aceptar la vida. Se les hace muy complicado dejar el mundo. La verdad, eso me pone mal. Estando yo en prisión, me da mucha tristeza escuchar personas que no tienen nada que ver, no quieren nada que ver acerca de Dios, como lo dice en el libro de Salmos. Salmos 15 y Salmos 53. Dijo en ese su corazón, no hay Dios. Pero sabemos que hay un Dios, porque Él nos los ha manifestado. Él nos los ha hecho saber. Él nos lo ha puesto en nuestros corazones, en nuestra mente. Él nos ha hecho entender y saber que hay un Dios, pero la rebeldía por el espíritu que nos dejó el pecado en el día que entró al mundo por medio de Eva, Adán y Eva, no nos permite ver. Y por la gracia de Dios ahorita me permití hacer un especial del libro de Génesis capítulo 1. Les voy a explicar un poco acerca de cómo habla y cómo dice el Señor acerca de la escritura en forma de la creación, y también no solamente de la creación de todo lo que hago, sino que también, nosotros también somos creación, y somos incluidos, que también nosotros necesitamos orden en nuestra vida, y solamente esa orden nos da el Señor del Norte. Bueno, acompáñenme si gustan, solamente si gustan, porque la verdad, la palabra de Dios se le escucha y se le da a las personas, la acepta, porque dice el Señor claro, dice, si alguno no recibe, sacudir nuestros calzados y seguir. Bueno, ahora su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver qué nos dice Jesús. Vamos a ver algo muy bonito y muy hermoso en la palabra de Dios. El libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu con letra grande, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Hasta ahí vamos a llegar. Versículo 5. Versículo 5. Hasta ahí vamos a llegar. Entonces, voy a llevar el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. El libro de Juan, el Evangelio de Juan está después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el libro de Juan nos menciona lo mismo que dice Génesis. La razón es porque el principio es el Señor. El principio de todo y en todo es el Señor de gloria, Jesucristo mismo. Ahora, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5, dice, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, en el principio era Dios, en el principio es Jesucristo. El verbo, en otra traducción, es palabra. La palabra de Dios es Jesucristo. Dice, y el verbo era con Dios.
el verso 2, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, Jesucristo, fueron hechas. Y sin Él, Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, en Él, Jesucristo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vemos claramente cómo empieza el libro de Juan. Así lo mismo Génesis en diferente forma, pero el mismo significado. Ahora, regresemos a Génesis, le voy a explicar algo de lo que nos está hablando el Señor. Así como Juan, como dice aquí, Él era la luz de los hombres. Ahora, vemos en el libro de Génesis nuevamente, capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice, en el libro de Génesis nuevamente, dice, el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, en el principio también, en el principio de nuestra vida, al momento de nacer, al momento de que nosotros, dice el Señor, al momento de que Él dio la oportunidad de que nosotros viviéramos este mundo, estábamos vacíos, estábamos en tinieblas. ¿Por qué? Simplemente porque nacimos en pecado. El pecado me concibió mi madre, dice David en Salmo 51. Nosotros todos somos descendientes de Adán y Eva, por lo tanto el pecado mora en nosotros. Por causa del pecado de un hombre, el pecado vino al mundo, entró al mundo por un hombre, y por un hombre la condenación y la muerte espiritual. Ahora, lo que nos está diciendo aquí es una manera de que, como nosotros estamos vacíos, cuando estamos viviendo de acuerdo a nuestros deseos, de acuerdo a nuestra vida, de acuerdo a prácticamente de acuerdo a nuestras concupiscencias, como lo describe Pablo, vivimos de esa manera, y de esa manera nos lleva a pecar una y otra vez, no solamente en hechos, sino que en mente y en el corazón está el pecado. Por lo tanto, necesitamos arrepentirnos, necesitamos regresar a Dios, porque no podemos vivir ni siquiera un segundo estar pecando siquiera con nuestra mente, porque nuestros ojos nos llevan a lugares y nos enseñan, vemos tales cosas que nos llevan al pecado, así como Jesucristo mismo nos menciona. Dice si ves, cuando uno ve una mujer, ve un hombre, no dice hombre, pero eso es lo mismo, dice, y lo ve perdidamente, no lo dice así, pero así significa. Ya está pecando, es decir, ya está adulterando en su corazón. Antes era el acto, ahora es en el corazón. La intención viene desde el corazón. Así lo mismo, toda intención viene de nuestro corazón. Por lo tanto, estamos vacíos, estamos en pecado, vivimos en tinieblas. Estábamos sobre el abismo, versículo 2. Estábamos en el abismo, porque el abismo representando el infierno, lugar de los muertos. Íbamos a ese lugar. El abismo es un lugar donde se van las personas que se pierden, que viven de acuerdo a su voluntad y no se regresan a Dios. Eso es lo que nos está enseñando. Ahora estamos en el abismo, estamos profundos, pero es si nuestro pecado, así como nos ha pasado, y no digamos que no, porque así nos ha pasado. Nuestro pecado nos alcanza, nuestra manera de vivir nos alcanza, entonces caemos, y caemos hasta el fondo, hasta lo más profundo del abismo. Si levantamos nuestros ojos al cielo, el Espíritu de Dios empieza a moverse entre nosotros. El Espíritu de Dios, solamente si levantamos nuestros ojos y decimos, Señor, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, Señor. Eso nos lleva a que podamos darnos cuenta de que como nuestro pecado nos alcanzó. Claro, a ti mismo, ahorita como estás viviendo, tienes pecado en sí, y el pecado está en ti. Como les decía, solamente levantando nuestros ojos al cielo, pidiéndole perdón a Dios, entonces el Espíritu de Dios viene a poner orden en nuestra vida, así como vemos aquí en la creación.
El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios empezó a poner orden en la creación. No creó primero al hombre y después creó a los animales y los árboles. Empezó a poner orden, el orden del Espíritu, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así lo mismo, el Espíritu de Dios empieza a mover en tu vida. ¿De verdad crees que es vida la vida que llevas? ¿De verdad crees que engañar, mentir a tu prójimo, a tu esposo, a tu esposa, vivir en mentira, ¿es que eso es vida? No, digo que no, porque el Espíritu de Dios nos enseña, podemos ver antes de recibir a Dios y levantar nuestros ojos al cielo, no podemos ver, porque tenemos el espíritu de pecado, el espíritu del enemigo, que transformó la imagen de Dios que puso en Adán y Eva. Él lo cambió a su imagen y semejanza. Y esa misma imagen y semejanza se vino a todo el mundo, porque por el Adán y Eva se llenó el mundo. No por los monos. El mundo quiere que creamos una mentira, pero la palabra de Dios nos describe. Nos enseña y nos dice de dónde venimos y qué está en nosotros, que es el pecado. Ese mismo pecado no nos impide ver, abrir nuestros ojos, no por nada Jesucristo mismo sanó a los ciegos. Nos estaba enseñando algo muy importante. Nos está enseñando que nosotros estamos ciegos antes de recibir al Señor. Vemos físicamente, pero estamos ciegos espiritualmente. Ahora, entró el Espíritu, empezó el Espíritu en el versículo 2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esa luz que venía al mundo, esa luz que daba vida al hombre, Jesucristo te da vida. Jesucristo trae luz en tu vida. Jesucristo trae amor, verdad, justicia, misericordia, compasión, perdón a nuestras vidas. Mientras no podemos vivir de esta manera. ¿Por qué? Porque las tinieblas cubren la faz del abismo, nos cubre todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente, nuestro espíritu está en tinieblas. Pero vino, dice el Señor, sea la luz. La luz que resplandece, la luz que alumbra a todos los hombres. Jesucristo mismo alumbra tu vida, puede alumbrar tu camino, puede alumbrar, cambiar tu corazón, tu manera de hablar incluso. Dios te invita a que vengas y recibas su evangelio. El pecado, la manera como vas a vivir y cómo vives, no te lleva a ningún lado y sí te lleva al abismo, te lleva a la muerte, te lleva a separarte de Dios eternamente y para siempre. Pero el evangelio de Dios no. Ahora, al recibir a Jesucristo mismo, esto dice el Señor mismo en el versículo 3, dijo Dios. Cuando dice dijo Dios, es que significa que la palabra de Dios empezó a morar en ti. Va a empezar a morar en ti y vas a poder empezar a leer la palabra de Dios y a escuchar la palabra de Dios. Entonces ya en la palabra de Dios y el Espíritu de Dios se va a mover y transformar tu vida y cambiar tu vida. Pero una cosa así, tiene que ser arrepentimiento sincero, arrepentimiento de adentro, en el fondo de tu corazón, no fuera como ahorita todo el mundo lo hace. Solamente aparenta ser algo que no lo es. Y seamos sinceros, la hipocresía, yo soy uno de los que la aborrezco la hipocresía, así como el Señor mismo nos dice. No seamos así. Y la verdad, veamos lo que nos dice, para explicarle y para saber qué es lo que nos impide ver y qué es lo que no nos impide aceptar al Señor, qué es que hay detrás de todo. La vida que llevamos, claro, el gusto, el placer, todo lo que nos disfruta nuestra carne y se complace solamente por un tiempo. Bueno, veamos de quién viene, veamos de dónde viene y de quién es el que está detrás de todo esto. Nuestra carne, claro, pero hay alguien más. Acompáñame en el libro de
el libro de 2 Corintios, segunda de Corintios, muchos le llaman. Yo les digo 2 Corintios. Es lo mismo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Vamos a empezar desde el 4. Desde el 4, para que vean por ustedes mismos qué es lo que no nos permite ver, qué es lo que nos tapa, cuál es qué es la que no nos permite ver la realidad y que la gloria de Dios y el resplandor del Evangelio de Jesucristo lumbre en nuestras vidas. Ok, Corintios, segunda de Corintios capítulo 4, ok, versículo 4. Vamos a empezar. En el versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, si ven la letra pequeña, la letra D, no está hablando del Dios verdadero, del Dios vivo, no está hablando de Jesucristo mismo, sino que está hablando del Dios de este siglo, que es Satanás, que es el enemigo. El Dios, letra pequeña, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, aquellos que se niegan a creer, aquellos que se niegan a dejar la vida, aquellos a que se niegan a dejar su vida, se niegan por complacer su carne, claro, y eso es lo que quiere el enemigo, que complazcan su carne y se destruyan unos a otros. Ese es el propósito de él, aunque no te des cuenta, pero así es. Dice, para que no, dice, él cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces nos cegó, nos está cegando, viviendo en vuestra carne, diciendo, no, ahorita no, más después, cuando llegue yo a cierta edad, o ahorita no necesito. Pero mira, estás siguiendo la voluntad del diablo y no estás siguiendo la voluntad de Dios. Tu carne es solamente un instrumento. Tu carne y la satisfacción y los placeres de la carne y los placeres del mundo es una herramienta que solamente usa Satanás para apartarte de la verdad, para que tu alma se salve. ¿Qué pasaría si hoy, media hora, en 2 minutos, en 3 minutos, pierdes la vida? Te perderías eternamente, para siempre. Y no había vuelta atrás. Así que es tiempo, dice el Señor, es tiempo de que te resplandezca la luz del Evangelio de la gracia de Dios, de la gloria de Cristo, que te resplandezca. La vida no te trae nada, te trae sufrimiento, eso sí, te trae injusticia, eso sí, te trae mentira, el padre de mentira, Satanás. Sé sabio y acepta al Señor. No es un sacrificio, no es una vida aburrida, al contrario, es todo lo contrario. Es una vida en paz, una vida de verdad y no de mentira. Puedes dormir tranquilo, sin que tu mente y tu conciencia te acusen de lo que estás haciendo y de cómo estás viviendo, porque estás viviendo en verdad. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Gloria a Dios. Y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Ahora aquí está el versículo. Porque Dios, que mandó que las tinieblas, que de las tinieblas, lo que estamos viendo en Génesis, resplandeciese la luz. Es Él que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Amén. Eso es lo mismo que nos está enseñando. En la creación estaba desordenada y vacía, lo mismo que nosotros en nuestras vidas. Podemos vivir y podemos estar diciendo estamos bien y tenemos todo. No te engañes a ti mismo. Sé sincero contigo mismo. Porque puedes estar bien por unos minutos, por un día, pero después otra vez viene la mentira, otra vez viene la falsedad, otra vez el engaño, otra vez viene todo tipo de cosas. Solamente un rato, pero con Dios todo es diferente. El amor es diferente,
El amor del mundo, el perdón del mundo es diferente. El perdón de Dios no es pasajero. El perdón de Dios es verdadero. El amor de Dios es verdadero. Y así tu vida estará fundada en la verdad. Jesucristo es la verdad. Consejo. Hay mucho más que decir, pero el buen entendido pocas palabras. La verdad es que solamente, y por la gracia de Dios, que hace esto, yo estoy en prisión, tú estás afuera, yo estoy libre, y tú estás encerrado. La gracia está con todos nosotros. Shalom.